Dice así la palabra de Dios en Apocalipsis 19, versículo 1 al versículo 8. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bueno, quizá mencionar el versículo siguiente, que habla de y pronuncia una bienaventuranza a aquellos que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Una afirmación interesante. Bien, yo no sé si este querido vecino nos está permitiendo escuchar. Yo creo que podéis escuchar. Quizá cuando hablan algo demasiado fuerte, no sé, ya se vuelve demasiado, no sé. Espero que podamos, a pesar de las molestias, poder concentrarnos en esta mañana. Bien, pues, bueno, olvidad lo que os he dicho, porque después de ver lo que acabamos de leer, pues tiene sus cosas también este pasaje, como gran parte del Apocalipsis. Hay partes, pero es un pasaje positivo, sobre todo después de lo que hemos visto en los capítulos anteriores. Quiero, como introducción, que pensemos en uno de los recursos más habituales en la palabra de Dios para presentarnos la verdad. Es el contraste. Si recordáis Proverbios, no sé cuánto tiempo hace que habéis leído Proverbios. Si hace tiempo, os recomiendo que volváis a leer Proverbios otra vez. Es un libro importante. Pues en Proverbios el recurso del contraste es continuo. La comparación, el contraste. Por ejemplo, dice: el sabio más el insensato, y siempre pone en contraste la sabiduría, la insensatez, la vida, la muerte, etc. El contraste está continuamente utilizado en el libro de Proverbios. En los salmos, como también hay algunos salmos sapienciales que nos recuerdan un poquito a Proverbios, por ejemplo el Salmo 1, pues ese recurso también es constante. Se habla del justo más el malo, entonces se contrasta también al justo, al impío, continuamente. El Señor Jesucristo también utiliza el contraste con mucha frecuencia. Pablo también, en el Nuevo Testamento, también lo utiliza con mucha frecuencia. Por ejemplo, en el Sermón del Monte recordamos cuando el Señor Jesucristo está enseñando acerca de la ley y acerca de la interpretación equivocada que los fariseos hacían de la ley, y él dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo, y utiliza el contraste de lo que debemos de realmente entender acerca de la ley y lo que se estaba enseñando y lo que ellos estaban pensando y creyendo. Así que el contraste es muy utilizado en las Escrituras. Es un recurso poderoso, porque el contraste, precisamente por contraste, resalta la verdad. Es como lo que hacen los vendedores. Los vendedores colocan lo que quieren vender ahí en algo que resalte mucho lo que ellos están tratando de vender. Si te quieren vender una joya, pues la ponen con un fieltro ahí muy oscuro para que se vea el resplandor y el brillo de la joya. El
contraste es algo muy útil y muy necesario. Aprendemos mucho de esta manera también. A veces no entendemos muy bien cómo son las cosas, pero sí entendemos lo que no es. Así que a veces el entender lo que no es o entender el contrario es una ayuda muy útil, muy necesaria, muy valiosa para el aprendizaje, tanto en la enseñanza secular como también en las escrituras. Pues espero que hayáis visto este gran contraste en el que nos encontramos ahora mismo, en este momento, cuando escuchamos estas alabanzas en el cielo. Hay un gran contraste, un inmenso contraste con lo que hemos leído anteriormente. En cierto sentido, estamos contemplando el mismo suceso, la venida del Señor Jesucristo. Aquí acabamos de leer ese gozo en el cielo, acabamos de leer sobre esta adoración en el cielo, y tenemos que ubicar este evento en la venida del Señor Jesucristo, cuando todos los reinos pertenecen a nuestro Dios y cuando Él ha juzgado el mundo impío. Acabamos de ver este mismo suceso en el capítulo anterior, con la caída de Babilonia, su juicio y su ruina. Así que estamos viendo el mismo suceso. De hecho, la venida del Señor Jesucristo en el libro del Apocalipsis, al revés de lo que muchísimos interpretan, no está solo en el capítulo 19 con versículos 11 al final, donde se habla del jinete del caballo blanco y donde vemos una descripción de la venida del Señor Jesucristo, simbólica, pero más amplia. No, es que la vemos también al comienzo del capítulo 19, la vemos también en el capítulo 18, la vemos también en el capítulo 14 con el segador, con la hoz, la vemos también en los capítulos 6 y en otros lugares en el Apocalipsis. Es que es un tema principal y se nos está repitiendo, ¿no? Como hemos aprendido y hemos escuchado, el libro del Apocalipsis no está linealmente, sucesivamente, contándonos los sucesos que van a ocurrir uno detrás de otro, necesariamente, sino que de una manera cíclica va repitiendo una serie de acontecimientos, tanto los juicios, tanto las persecuciones, como la venida y la recompensa final del pueblo de Dios. Ahora, veamos dónde están estos contrastes en este pasaje en particular. Vamos a tratar de relacionarlo con lo que hemos visto anteriormente. Y si recordamos, en el capítulo anterior, los capítulos anteriores, pero especialmente en el capítulo anterior, hemos visto juicio. Pero ahora aquí vemos salvación. Es todo lo contrario. Estamos hablando del mismo suceso, la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero en el capítulo anterior hemos visto enfáticamente el juicio. Ya vemos todo lo contrario. Vemos la salvación que el Señor Jesucristo trae a su pueblo. Aquí hay un gran engaño y se cuentan muchas mentiras sobre este tema en la actualidad. Hay muchos cristianos y muchas iglesias que separan estos sucesos. Separan la venida del Señor Jesucristo para juzgar y separan la venida del Señor Jesucristo para salvar a su iglesia. Lo separan en dos fases. Ya esto no es necesario que lo repitamos una y otra vez porque ya lo hemos hablado en distintas ocasiones. Pero la palabra de Dios lo junta. Ahí vemos cómo el capítulo 18, esta venida para ira, y el capítulo 19, esta venida del Señor Jesucristo trayendo la salvación y el reino para su pueblo, son paralelas, o sea, ocurren en el mismo momento, tienen parte y lugar en el mismo evento, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la única segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, no las dos segundas venidas de nuestro Señor Jesucristo y cosas así que muchos enseñan, repiten una y otra vez a lo largo de todas las iglesias en el mundo en la actualidad, algo totalmente ajeno y extraño en la historia de la iglesia cristiana hasta hace relativamente poco. Es por eso que Pablo, en la segunda epístola a los tesalonicenses, no es necesario que lo busquéis, pero sí recordad este pasaje que demuestra esto, en la segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, hablando de la venida del Señor Jesucristo, junta la venida del Señor Jesucristo para traer ira
sobre los enemigos del pueblo de Dios y la venida del Señor Jesucristo para dar descanso, reposo y salvación a su pueblo, que es atribulado, que es perseguido por esta gente. Las dos cosas ocurren cuando en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En momentos separados, en dos segundas venidas, no, en la segunda venida de Jesucristo. No puedes ponerlo en ningún otro momento. Dice 2 Tesalonicenses 1:5: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, los que os persiguen, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Las dos cosas. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día. ¿Para qué? Para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Así que aquella segunda venida de Jesucristo, que es una y otra vez enseñada, anunciada, profetizada en el Nuevo Testamento y también en el libro del Apocalipsis, enseña que habrá un solo evento, una sola segunda venida de Jesucristo, en la cual tendrá lugar el juicio y la salvación de su pueblo. El juicio de los enemigos del pueblo de Dios y la salvación del pueblo de Dios. Las dos cosas. Él viene para juzgar y para salvar. Esto es lo que vemos aquí. Y el contraste es este. Hemos visto el juicio y ahora estamos viendo la salvación. Así que, bueno, es un tema maravilloso. La salvación del pueblo de Dios, ese gran momento en el que nuestra salvación de verdad, de una manera plena, auténtica y final, sea vivida por nosotros y sea cumplida en nuestras vidas. Quiero que penséis en la iglesia a la que se escribe este libro de Apocalipsis, de Revelación. Ellos están sufriendo, recordad, ellos están sufriendo una persecución terrible, probablemente, lo más seguro, en los tiempos de Diocleciano. Hay distintas teorías, pero estamos hablando de Diocleciano. Fue una persecución terrible. Vemos ese sufrimiento en el mismo comienzo del libro del Apocalipsis. Juan escribe a estas iglesias que estaban bajo esta presión tan fuerte para animarles y para mostrarles un cuadro de la gran victoria del pueblo de Dios y del Señor Jesucristo, para exhortarles a perseverar en medio de esos tiempos difíciles. Y después de mostrarles todo lo que les ha mostrado, ahora les muestra esa gran victoria y esa gran salvación. Y les muestra ese cuadro de esa gran multitud, de ese gran pueblo que ha llegado ahí al reino de Dios. Cristo ha vencido sobre los enemigos y ha traído al reino de Dios triunfante a una gran multitud que está alabándole. Eso debe ser un gran ánimo para todos aquellos que leen el libro del Apocalipsis y ven con los ojos de fe la gran victoria del Señor Jesucristo y la gran gloria final que se nos está anunciando. Cuando la iglesia está pasando por pruebas, cuando la iglesia está sufriendo, ver esa victoria final, ver ese cuadro de alabanza, de salvación, ese cuadro de esas bodas del Cordero que están hablando de nuestra salvación y de nuestro encuentro, de nuestra comunión para siempre con el Señor Jesucristo. Debe ser un ánimo que deben de estar ahí en la retina de nuestros ojos, en nuestra perspectiva, en nuestra mirada de fe. Así que una gran muchedumbre, una gran multitud ahí que ha sido salvada y que ha pasado por estas cosas tan difíciles. Es lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro: las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Esta es una verdad gloriosa, animadora, fortalecedora de nuestro ánimo, de nuestra fe y un gran consuelo para nuestra perseverancia.
Si habéis leído sobre este tema de esta gran multitud, habréis escuchado que muchos grandes autores dicen que al final habrá muchos más creyentes, muchos más que se han salvado que no se han salvado. Ellos quieren decir, mira, es que ni en esto Satanás pierde, hasta en eso el Señor triunfa. Y dicen que, por tanto, Dios ha predestinado para la salvación a un número mayor de personas que los que se van a condenar. Eso es lo que muchos están diciendo. En alguna ocasión que he mencionado sobre este tema he manifestado una duda. Quiero ser un poco más enfático sobre esto. No lo creo. Si alguno tiene otra opinión sobre esto, venid a mí, me lo explicáis y lo escucho. Pero sinceramente no lo creo. Creo que de todas maneras es un gran ánimo, Es un gran ánimo porque en el capítulo anterior parece que todos los moradores de la tierra, los ricos, los reyes, y todos están en pos de la ramera. Pero aquí vemos que no es así, que no estamos solos, que no somos 4 gatos, que no somos 20 gatos, con perdón, sino que somos una gran multitud, que hay una gran multitud de hermanos que están a nuestro lado y que estarán a nuestro lado, que no estamos solos, que a veces parece que somos 8, que a veces parece que somos 10, pero que a veces parece que somos 20, pero no, hay una gran multitud que el Señor Jesucristo está llevando a la gloria. Eso es un gran ánimo para cuando te sientas solo, para cuando parezca que el Evangelio, que la Iglesia es insignificante, que es nada, que no está llegando a ninguna parte, que el Evangelio no progresa, especialmente en España. Bueno, yo no sé si habrá una muchedumbre de españoles ahí en ese lugar, pero será maravilloso ver a muchísimos hijos de Dios ahí, de todos los colores, de todas las razas, con acentos distintos, bueno, no sé qué acentos y qué idiomas habrá, pero de razas distintas, de culturas que quizá nunca has observado, solamente en televisión, ¿verdad? Y habrá ahí una multitud impresionante. Creo que será un sorprendente, majestuoso y algo maravilloso el poder verlo. Y el poder imaginarlo, el poder pensarlo con los ojos de la fe, es un ánimo para cuando te sientes que somos lo que los 4 gatos. Pero creo que es incorrecto, sinceramente. Ellos dicen que por supuesto, es mucho más glorioso que el número de creyentes sea superior a los que no se salvan. Pero esto lo dicen grandes autores, que no quiero decir su nombre porque me pongo en evidencia. Pero, ¿sabéis qué? No es lo que enseña la Escritura, Porque la Escritura no muestra que porque poco se salve la gloria de Dios es disminuida. Es más, fijaos, aunque nadie se salvase, nadie, la justicia de Dios y el amor de Dios no estaría puesto en tela de juicio. ¿Por qué? Porque si Dios se hubiera determinado no salvar a nadie y Dios hubiera decidido condenar a la gran ramera, y ya está, su triunfo y su gloria hubiera sido igual, hubiera sido grande. Su amor, su misericordia y su justicia hubieran sido perfectas. ¿Por qué? Pues porque, como dicen los cánones de Godó precisamente sobre este tema, pues Dios es justo y lo que nos merecemos todos, toda la humanidad, es la condenación. Así que si Dios no hubiera salvado a nadie, nadie lo merece y nadie le puede echar nada en culpa. De hecho, fijaos que ningún ángel caído va a ser restaurado. ¿Por qué? Porque él, dice la Escritura en Hebreos, no socorrió a los ángeles. ¿Y qué pasa? ¿Que la gloria de Dios es disminuida por eso? Es más, si 8 personas solo, 8, se salvan del diluvio en un juicio universal, ¿es que la gloria de Dios es empequeñecida? En absoluto. Si nadie, eso es menos que 8, si nadie escucha el mensaje de Isaías, al que Dios le llamó a predicar y a anunciar en el medio de Israel apóstata, si nadie escucha su mensaje, ¿la gloria de Dios es disminuida? No. Si cuando el Señor Jesucristo habla de una manada pequeña,
manada pequeña, mostrando lo que muchas veces es el pueblo de Dios a nuestros ojos y a nuestro alrededor. Una manada pequeña. Es que la gloria de Dios y la victoria de Dios y la grandeza de Dios queda disminuida. No, en absoluto. Es más, las Escrituras nos muestran, mira, un contraste. Hablando de contraste, nos habla de una puerta estrecha por la que pocos entran y andan un camino estrecho. Pocos. Y una puerta angosta por la que muchos entran, por las que muchos siguen un camino muy ancho y muy espacioso y van a la perdición. Así que parece ser, por lo que dicen las Escrituras, no solamente por lo que vemos en la actualidad y a lo largo del tiempo, de la experiencia, sino por lo que dicen las Escrituras, que la manada, que el rebaño, siempre es pequeño. Y las Escrituras, como en Pedro, nos animan a no desanimarnos por eso, sino darnos cuenta que Dios está con nosotros. Que Dios está con nosotros y por tanto eso debe de fortalecernos y animarnos. No por nuestro número, sino porque el Señor Jesucristo, porque el Espíritu de Cristo está reposando en nosotros y ayudándonos y fortaleciéndonos. Así que vemos aquí un gran triunfo. Vemos aquí un gran triunfo de salvación. Aquí vemos todo lo contrario a lo que hemos visto anteriormente. Vemos la victoria del pueblo de Dios, pero es independiente del número, que sea mayor o menor que los incrédulos. Pero hay una gran muchedumbre, ¿no? La verdad es que hay una gran muchedumbre. No importa el porcentaje. Lo cierto es que muchos estarán con nosotros en aquel día. No estaremos solos. No estás solo. De hecho, hoy en día, ahora mismo, hay miles de cristianos. Hay millones de cristianos alrededor del mundo que adoran a Dios. Hay muchos cristianos que creen exactamente las mismas cosas que nosotros creemos. En el mismo Evangelio, en el mismo Señor Jesucristo y las mismas verdades que nosotros anunciamos. Esto es muy importante, que pensemos que no estamos solos, que hay una gran compañía y habrá una gran compañía a nuestro lado. Esto es positivo, esto es maravilloso. Por eso ellos alaban a Dios. Esto nos lleva a otro contraste grande que hay entre el pasaje anterior y este. En el pasaje anterior vemos llanto y vemos lamento. Lo recordáis, ¿verdad? Ha sido arruinada, ha sido juzgada Babilonia, todas esas riquezas se han ido por los suelos y muchos lamentan el fin de sus deleites y el fin de Babilonia. Así que vemos llanto, desolación, lamento. Pero aquí vemos adoración, vemos alabanza, vemos alegría. Hay un contraste muy grande entre lo que acabamos de ver estos días atrás y lo que estamos viendo ahora. Tú puedes decir, normal, es que ahí hay juicio y cuando hay juicio, pues eso no agrada. Y aquí hay salvación y cuando hay salvación hay alegría, hay alabanza a Dios y hay gratitud a Dios, ¿cierto? Sin embargo, fijaos que hay otro detalle que no se nos debe pasar por alto. En el pasaje anterior, esta gente que había fornicado, que se había deleitado con los lujos de Babilonia, esta gente se lamenta porque Babilonia ha caído, porque Babilonia ha sido destruida y juzgada. Pero aquí vemos alabanza a Dios porque Babilonia ha caído. El mismo suceso, lo mismo, para unos es tristeza y lamento, y para otros es alegría y adoración. Hay un gran contraste en esto. Fijaos, aleluya, salvación, etc. Versículo 2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Hay un contraste muy grande. Aquí vemos que ellos se entristecían por esto mismo y estos se alegran. Es que hay un gran contraste entre el pueblo de Dios
y el mundo. Debería haberlo. El mundo continuamente está reprochando a Dios, entristeciéndose y murmurando contra Dios por todo lo que ocurre. Y dicen, si Dios existe, ¿por qué? O Dios, ¿por qué permite esto? Y empiezan a quejarse de Dios y a ponerle en juicio y a quejarse de él. Sin embargo, el pueblo de Dios le alaba. El pueblo de Dios le alaba. Le alaba también en sus juicios. Le alaba también en esas cosas aparentemente difíciles. Dice, bueno, yo alabo a Dios por la salvación. No, bueno, alabas a Dios por la salvación, pero cuidado que aquí está alabando también el pueblo de Dios a Dios por sus juicios. Y declara que todos sus actos son justos, que todo lo que Dios hace y ha hecho es correcto. Fijaos qué contraste tan grande, de lo que unos se alegran y de lo que otros se entristecen. Nosotros no debemos alegrarnos de las mismas cosas, ni debemos entristecernos de las mismas cosas que el mundo. Es distinto. Debería ser totalmente distinto. Ya que estamos hablando de este tema, vamos a ir a un tema un poquito más espinoso. ¿Por qué no? Estas cosas a veces, precisamente las cosas a veces espinosas, es donde muchas veces tenemos verdades profundas que nos ayudan a recapacitar y pensar sobre muchas cosas de nuestra vida. Daos cuenta que en ella, Babilonia, así termina el capítulo 18, se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que habían sido muertos en la tierra. Aquí se da gracias a Dios, se alaba a Dios y se adora a Dios porque ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. A mí esto me parece sorprendente. De hecho, si recordáis, en el capítulo 6 de este mismo libro de Apocalipsis, nos hemos encontrado en uno de los sellos a las almas de los que han muerto por causa del Evangelio y que están clamando, están orando a Dios por venganza. Oye, es que es correcto alegrarse por la muerte de un impío. Yo he escuchado que nunca debemos alegrarnos por la muerte de nadie, por muy malo que sea. Y aquí vemos que se están alegrando porque los juicios de Dios han caído con violencia. Y yo he escuchado que no debemos orar por venganza, que eso no es cristiano. ¿No? ¿Lo habéis oído también o lo he oído yo solo? Lo he oído yo solo. ¿No? Pues vemos en el Apocalipsis que aquí hay alabanza a Dios porque ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Lo acabamos de leer. No entiendo yo esto. Las almas están diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Recordáis? ¿Hasta cuándo no juzgas y no vengas la sangre de nuestros hermanos, nuestra sangre? ¿Hasta cuándo? Y la respuesta que el Señor les dice es, no oréis de esta manera. ¿Cómo oráis por venganza? No debéis orar por eso. Es lo que dice, ¿verdad? Ah, ¿no? Es cierto, no dice eso. Dice, espera. No los corrige. Dice, espera hasta que el número de los que han de ser muertos como vosotros por causa del testimonio, hasta que el número de los hermanos sea completo. Y luego se muestran los 144.000, el número completo. Y una gran muchedumbre también, a continuación, de toda lengua, de toda nación, alabando a Dios, como un pasaje muy similar a este que estamos teniendo delante de nosotros. Eso es raro, ¿no? ¿Es correcto esto? Si los del Estado Islámico, ya sabéis lo que están haciendo los del Estado Islámico, están decapitando a periodistas americanos, están secuestrando a chicas y vendiéndolas como esclavas, muchas de ellas cristianas, ¿no? Están persiguiendo a los cristianos, matándolos, torturándolos. Imaginaos que Estados Unidos, después de haberse cargado a Obama y que van por ahí haciendo cosas así, ¿no? Ya sabéis lo que hacen, ¿no? Estados Unidos va y tira un misil o manda un avión de estos tripulado y se carga a toda esta gente, ¿no?
alegrarías? Ay, ¿cómo me alegraría? Yo me alegraría, hermanos. ¿Habrá algún problema conmigo? Quizá soy muy malo. No sé, pero me alegraría. Alabaría, diría, gracias, Señor, por esto. Porque has juzgado a estos. O debería orar por ellos. Señor, bendíceles. Bendice a estos hombres. Son asesinos, vale, pero son ignorantes. Bendíceles, ayúdales. Ayúdales a que sigan haciendo esto. No, pero ayúdales, bendíceles. ¿Harías esto? ¿O orarías por venganza? ¿Es correcto? ¿Has leído los salmos imprecatorios? Los salmos de David. No os voy a leer ninguno, pero quizá debería hacerlo. Quizá está equivocado David. Quizá eran tiempos del Antiguo Testamento, puede ser. No, porque el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están en armonía. No puede ser que lo que es verdad, lo que es correcto en un tiempo sea maldad en otro. No es eso. Ya. Quizá David estaba fuera de onda en ese momento. Estaba totalmente tirado, se le había ido la olla en ese momento y empieza a despotricar y tal, y en algún momento cambia y dice, vale, ahora veo la luz. No es eso. Entonces, todas esas barbaridades que dice ahí son correctas. Toda esa venganza y ese aborrecimiento a los que aborrecen a Dios es correcto. Sí. Pues una de dos. O yo tengo un problema, o la iglesia hoy en día tiene un problema, o muchos tienen un problema, o aquí tenemos un problema, si me estáis dando la razón en esto. ¿Qué pasa con esto? Bueno, ni David tenía un problema, ni las almas tenían un problema, ni Dios tiene un problema, ni esa gran multitud en el cielo tiene un problema. Tenemos que distinguir entre la venganza y la ira maligna, ¿verdad? Y una ira justa, y una venganza justa, que no es para satisfacer nuestra maldad, nuestras malicias, sino para vindicar la justicia de Dios y para que la justicia de Dios se haga realidad en la tierra. Eso es correcto, hermanos. Yo no sé si os he convencido, no lo sé, porque este es un tema difícil y espinoso, pero pensad en lo que viene aquí, en lo que acabamos de leer, que el pueblo de Dios está alabando a Dios no solo por su salvación, sino también por sus juicios. No solamente por sus juicios, sino por la venganza de Dios por aquellos que han sido aniquilados por el mundo impío, por los enemigos del pueblo de Dios. Esto debería ser un ánimo para estos hermanos, para estas iglesias que estaban sufriendo invenciblemente en los tiempos de Diocleciano. Hay una venganza para vuestros enemigos. Dios os vengará, os vindicará y os hará justicia y os salvará y os llevará al final a su reino, no a unos cuantos, sino a una gran multitud. A mí esto me anima mucho. Me satisface no solamente la verdad de que Dios salvará tanto a mí como a mis muchos hermanos, sino que también Dios juzgará como se merece a muchos impíos. No es justo que Hitler, bueno, yo creo que Stalin es peor, pero no es justo que Hitler, que Stalin, que los grandes monstruos de la historia y muchos otros, no solamente estos que conocemos, se vayan de rositas. Es justo que ellos sufran, que ellos sean juzgados por sus hechos. Y esto es conforme a la palabra de Dios. Esto es conforme a lo que estamos leyendo. Y yo sé que es un choque para algunos de los que estáis escuchando en esta mañana. Pero a lo mejor tú te sientes triste. A lo mejor crees que lo correcto es sentirte triste, junto con aquellos que se están lamentando por la ruina y por la miseria y por los juicios sobre los impíos. Quizá tú crees que deberías sentirse así. Quizá tú eres como Saúl, que estuvo dale, todo el tiempo pidiendo por perdón por Saúl. Samuel por Saúl.
hasta que el Señor le dijo, hasta aquí. Si vuelves, o sea, no vuelvas ni a pedir más por este hombre que yo ya he desechado. Hay veces que es verdad, nuestra vivencia de la justicia puede estar torcida, lo reconozco. Muy fácilmente la ira la llevamos a mal camino, la venganza y todo esto que estamos hablando lo llevamos a mal camino. Pero quiero que os deis cuenta que también la misericordia, como es el ejemplo de Samuel. Así que Dios es un Dios justo, no es solo un Dios de amor. Creer en un Dios que es solo amor y nada más que amor es una doctrina diabólica, hermanos. Por supuesto, creer que solamente Dios es vengador y nada más que vengador es torcido también. Dios es un Dios justo y un Dios misericordioso, las dos cosas. Y debemos alabar a Dios tanto por su misericordia como por su ira y su justicia. Alabarle tanto porque Él ha revelado estas cosas a los simples y a los sencillos, como también porque ha escondido las mismas cosas a los orgullosos y a los poderosos. ¿Por qué? Porque así le ha agradado al Padre. Así que el Señor nos ayude a través de este contraste a pensar sobre este tema, porque como he dicho, a veces los contrastes nos ayudan a resaltar mejor las cosas. Voy a contaros un chiste porque creo que nos hemos puesto muy fuertes, ¿no? Es un chiste que a mí me gustan, como a Jonathan me gustan mucho los chistes malos, así que si no os reís está bien, ¿vale? Pero como nos estamos poniendo muy serios, voy a contar el chiste. Y es de un hombre que se estaba dando, algunos ya me lo habéis oído, se estaba dando golpes contra la pared, y cuando le dicen, ¿por qué haces eso? Dice, porque cuando dejo de hacerlo me siento muy bien. No os reís porque es muy malo, ¿vale? Pero ahí vemos que por contraste podemos apreciar las cosas. Por contraste, la Escritura nos muestra cuadros muy fuertes y muy claros. Y aquí por contraste estamos viendo cosas sobre la salvación, sobre el juicio y sobre la alabanza de Dios. El Apocalipsis es un libro de contrastes. Nos muestra la marca de la bestia, nos muestra por otro lado el sello de los 144.000, nos muestra a los seguidores de la ramera y nos muestra a los seguidores de Cristo. Está continuamente contrastando con imágenes y con símbolos opuestos. Y siguiendo esto, pues hay otro contraste muy claro también, muy sencillo. Ya sabéis, por un lado está hablando de una ramera y aquí se nos está hablando de una esposa. De una esposa que está preparada para las bodas con el esposo, para recibir al esposo. La ramera se nos dice que se sienta como reina. No se siente como viuda, ni como necesidad de nada ni de nadie, ni como desolada. Está sola en cierto sentido, no está casada, es una ramera, pero se siente como reina. Esa mujeruca que vemos aquí representada como la gran ramera, Babilonia. Mientras que la esposa está sujeta a su Señor Jesucristo. Es humilde y ha sido preparada y desposada con el Señor Jesucristo para ser presentada por nuestro Señor como una esposa sin mancha, como hemos leído en Efesios 5, sin mancha, inmaculada, preparada para Él. La Escritura vemos aquí que nos muestra un gran contraste, porque vemos aquí que todos los moradores de la tierra han fornicado y se han prostituido y se han embriagado juntamente con Babilonia, la gran ramera. Por otro lado, vemos aquí a un pueblo gozoso, a un pueblo vestido de lino, que muestra, que nos dice que es un símbolo. O sea, no os imaginéis
una boda con música y con un gran banquete en el restaurante tal y todo ese tipo de cosas, ¿no? Todo esto es un símbolo que nos habla de la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Lo mismo la ramera, no os imaginéis, una mujer gorda, ahí, ¿verdad que no? Está representando todo lo contrario a lo que es la esposa, todo lo contrario a lo que es el pueblo de Dios. Vemos por un lado que los que fornican con la gran ramera pues reciben conforme al precio de sus fornicaciones. Pero vemos aquí un contraste, vemos aquí la gracia, ¿no? Vemos aquí la gracia del Señor Jesucristo porque incluso esa justicia de la que ellos están vestidos, ese lino fino que simboliza las acciones justas de los santos, se les ha concedido, se les ha dado, es una gracia. Bienaventurados, dice más adelante, los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Está hablando de la iglesia del Señor Jesucristo, aquella por la que dice la Escritura, por la que Cristo murió, aquella por la que Cristo se entregó y la que Él está guardando y preparando para presentarla como una esposa sin mancha, intachable, sin ninguna mancha, sino pura. En el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento el pueblo judío tenía la costumbre, ya sabéis cómo eran las bodas en aquel tiempo, me imagino, había un desposorio, había unas promesas, los novios se comprometían, pero luego había un tiempo que pasaba hasta que se celebraban las bodas y en las que los prometidos, como recordáis José y María, que estaban prometidos, se casaban en esas bodas que a veces duraban mucho tiempo, duraban a veces días, y entonces se consumaba realmente el matrimonio. Había un tiempo en el que estaban desposados y luego se consumaba el matrimonio. Es algo parecido a lo que ocurre hoy en día. Nosotros, la Iglesia, está desposada con Cristo. Está desposada con Cristo hasta que llegue un momento en que el matrimonio, la relación, la unidad, la unión, sea consumada y aquello para lo que el Señor nos preparó y nos salvó se ha llevado a cabo en nuestras vidas. Creo que veáis aquí la gracia. No habría posiblemente esposa sin la gracia, no, es que no la habría sin la gracia de Dios. Habría solamente ramera, solamente Babilonia y nada más. Y si hay esposa, eso es milagroso, es por la gracia de Dios, es porque se nos ha concedido, es porque Dios ha llamado a los que Él ha querido a la cena de las bodas del Cordero. Es un asunto de la gracia de Dios y no de nuestra propia justicia, sino que se nos ha dado. Hay un gran contraste con esto. Hay un gran contraste también con lo que representa esa ramera, su espíritu y su talante, y lo que se nos dice la Escritura sobre la esposa de Cristo. Vemos a esa mujeruca independiente, como decía, que reina, que gobierna, mientras tenemos a la esposa de Cristo que está sujeta al Señor Jesucristo. Esto, hermanos, es lo que está ocurriendo hoy en día. Hoy en día, y quiero que veáis el contraste no solamente de la esposa con la ramera, sino el contraste de lo que la Escritura nos dice con lo que hoy es el día del mundo, la perspectiva del mundo, lo que siente el mundo. No es esto lo que siente el mundo hoy en día. Hoy en día lo que priva es la independencia. El Señor Jesucristo, nuestro Dios, cuando creó al hombre y la mujer, Dios creó, como nos dice en Efesios 5, un cuadro de la relación de nuestro Señor con su Iglesia. Creó no solamente una ilustración, sino una realidad en este mundo adrede y de una manera muy fuerte para mostrar, para ejemplificar su relación con el pueblo de Dios. La Escritura por eso nos dice que la mujer fue creada como ayuda idónea para Adán. Eva es un tipo de la Iglesia, como sabéis muy bien. Y Adán, como nos recuerda por ejemplo Romanos 5, es un tipo del Señor Jesús. Eso es también lo que nos dice en Efesios 5. Por eso la Escritura dice que no solamente la mujer debe sujetarse y debe estar bajo la autoridad del hombre de la Iglesia.
Ya sabéis que en esta iglesia no predican las mujeres. ¿Por qué? Porque según la escritura en 1 Timoteo 2, las mujeres no deben ejercer autoridad sobre el varón. ¿Por qué? Porque primero fue creado el varón y después la mujer, y da otra razón más. Razones intemporales, razones relacionadas con la creación. Es por eso que la escritura dice que la mujer debe sujetarse al marido, de la misma manera que la iglesia está sujeta a Cristo. Es por eso que la escritura dice que el marido debe poner su vida y amar a su mujer. ¿Por qué? Pues por la misma razón que Cristo puso su vida por la iglesia. La relación matrimonial es una ilustración de la relación de Cristo con su iglesia. Así que por un lado tenemos a esta mujer independiente que reina, orgullosa, vanidosa, que arrastra a toda esta gente en sus deleites, lujos, etc. Y por otro lado tenemos a esta iglesia, a esta esposa, que no solamente en Efesios 5, sino vamos a ver luego cómo en Apocalipsis 21 y 22 se habla también de esta esposa y se ilustra como una ciudad, pero no esta vez la Babilonia, sino la nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios. Esta esposa es simbolizada más adelante como una ciudad, pero una ciudad santa, una ciudad que desciende de Dios. Pues esta esposa es una esposa que está sometida al Señor Jesucristo. Yo creo que esto no es lo que se piensa hoy en día en el mundo, y creo que en las iglesias a veces tampoco. Creo que a veces, quiero que veáis el contraste, creo que a veces los hombres son cobardes. Me quiero poner en el primer lugar. Somos cobardes para asumir el papel de liderazgo que el Señor nos ordena en la Escritura a tomar conforme a su plan que Él y el propósito que Él llevó a cabo desde el principio, y que nos deja claramente las Escrituras no solamente para la iglesia, sino también para nuestras casas y para nuestras familias. Creo que las mujeres también, igualmente que los hombres, hemos caído derrotados. Las mujeres han caído derrotadas, invadidas por el pensamiento de independencia, de gobierno, incluso sobre el hombre. Y que el hombre muchas veces lo permite en debilidad. Quiero que veáis que este es el espíritu, no de la esposa de Cristo. Creo que veáis que no es el espíritu de las Escrituras. Quiero que veáis claramente que este no es el espíritu que nos enseña Pedro, primera de Pedro, donde se dice a las mujeres que se sometan a sus esposos, incluso los difíciles de soportar. Menudos hombres había en los tiempos, algunos de los que no estaban convertidos. Mujer, no lo compares con tu marido porque es una maravilla en comparación a los esposos que algunas creyentes tenían en aquel tiempo. Eran pagados algunos de ellos. Y sin embargo la Escritura dice que obedezcan a sus maridos y que se sujeten a ellos por causa de su testimonio. ¿Es esto lo que vives, hermana? Me refiero a ti, no a otra hermana que está en otra iglesia, sino a ti que crees que en la iglesia deben predicar los hombres y orar los hombres incluso. Es lo que vivimos en esta iglesia. Esto es escándalo para muchas iglesias, muchos creyentes, que lo sepáis. Bueno, lo sabéis. Pero tú eso es lo que crees y lo que vives, y estoy hablando de ti, hermana, lo que vives en tu casa, en tu familia, con tu marido. Le honras, le respetas, le llamas Señor, como Sara llamaba a orar. Bueno, no quiero exagerar demasiado, pero bueno, eso es lo que dice la Escritura, ¿vale? Te sujetas a Él, aunque sea defectuoso, porque no me lo tienes que explicar, ¿ves? Aunque sea débil y difícil a veces, te sujetas a Él como a Cristo, le obedeces por fe en el Señor Jesucristo y conforme a la obediencia al Espíritu que nos manda la palabra de Dios. ¿Eso es lo que haces? Entonces estás reflejando un cuadro, y tu matrimonio refleja un cuadro de lo que el Señor dice aquí, de lo que el Señor dice en Efesios 5 y de lo que nos revela su plan y muchísimos lugares en las Escrituras como en Efesios 5. ¿Es eso tú, hombre? Y digo a ti, hermano, que estás aquí, que crees que la iglesia debe predicar los hombres
y solamente debe haber pastores, no pastoras, ¿no? ¿Crees eso? ¿Tú crees que debes gobernar a tu mujer y a tus hijos? ¿Tienes la valentía para hacer obedecer a tu mujer? Con sabiduría, con sabiduría, no en plan estópico, no en plan tirano, Yo estoy hablando con mansedumbre, con sabiduría, con amor, entregando tu vida por tu mujer. Eso es muy difícil, hermanos. La mayoría de mis problemas están ahí, y muchos de tus problemas y de muchos matrimonios en este mundo y en esta vida están aquí. ¿Estamos reflejando a la esposa de Cristo o estamos reflejando a la amiga? ¿Como hombres o como mujeres? Yo he estado en iglesias donde las mujeres llevaban esto a un límite muy grande, o la iglesia lo llevaba hasta, por ejemplo, que se ponían el velo. Esto, sabéis que en algunas iglesias se practica la antigua costumbre. Yo no voy a hablar nada de esto, simplemente es una costumbre que las mujeres se ponen el velo siguiendo lo que dice Efesios 11, ellos, perdón, 1 Corintios 11, lo hacen así porque creen que la palabra de Dios lo ordena, y entonces las mujeres se ponen el velo como señal de sujeción al marido. Ellos creen esto, igual que yo estoy diciendo ahora esto en esta mañana, y hemos escuchado aquí en distintos momentos. Pero yo he visto cómo esas mujeres, sin quitarse el velo, nada más terminada la reunión, reprendían a sus maridos, les mangoneaban, les ordenaban y les gritaban. Y digo, bueno, ¿de qué vale que te pongas el velo si ese no es el espíritu que tú vives? Yo creo que aquí podríamos tener algo parecido. Tú puedes creer todas estas cosas. ¿Crees que la iglesia debe ser gobernada por hombres, por pastores, no pastoras? ¿Que los hombres deben dirigir y llevar la autoridad en la iglesia? ¿Y crees que eso es también lo que tiene que ocurrir en casa, en tu familia? Quizá a lo mejor haces lo mismo, tu mujer o tu hombre, que es lo que yo he visto en iglesias de este tipo. Hay un gran contraste entre el mundo y nosotros. Recordad, no somos de este mundo, no sois del mundo. Sin embargo, reconozcámoslo, a veces nos entristecemos por las cosas del mundo y no nos alegramos tanto por las cosas de Dios. Y a veces no alabamos a Dios por las cosas que debemos de alabarle. A veces hasta vemos mal alabarle por lo que debemos alabarle. Y a veces no vivimos en este gozo ahora mismo. Porque esto que describe aquí debería ser un reflejo, debería ser una muestra de lo que también ahora mismo sentimos, vivimos y percibimos. A veces somos demasiado parecidos al mundo. Y lo que se describe aquí de Babilonia, en contraste a lo que se describe más tarde, y estamos viendo, de la esposa, del cordero, de esa gloria y de esa alabanza, ese contraste pues no se vive en nuestras vidas. A veces pensamos como el mundo, vivimos como el mundo, y la filosofía del mundo nos ha vencido. Vivimos para el mundo materialistamente, de una manera muy material. El materialismo es un pecado, hermanos. Es un pecado. Yo no digo que tener dinero es malo, no estoy diciendo que el dinero sea malo en sí mismo, pero tener una mente materialista y tener tesoros en esta tierra es perverso. Es que tú no puedes amar a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Y por otro lado, tú no puedes tener una mente del mundo, no puedes tener la filosofía del mundo y tener la palabra de Dios al mismo tiempo. Es por eso que las iglesias han sido vencidas por un pensamiento muy distinto. Y la ramera y el pensamiento de la ramera, el espíritu de la ramera está en muchas iglesias.